Audioboom, SoundCloud, Spreaker, iVoox son los nombres que más suenan cuando uno busca información sobre hosting para podcast. Lo que te recomiendo es hacerlo bien desde un principio. Y hacerlo bien es hacerlo con WordPress. ¿Por qué? Te lo explico en un momento. Implementador WordPress, episodio 3. Bienvenida y bienvenido. Tun, 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 tun. Ahí va la musiquita de intro que todavía no la tengo. Crear un podcast es relativamente fácil. Se necesitan algunas cosas que pueden confundir cuando vamos comenzando. Por ejemplo, cómo grabarlo, a dónde subirlo, cómo publicarlo, cómo hacer para que mi podcast aparezca en Apple Podcasts, en iTunes, en las aplicaciones para podcasts en Android. Son muchas las dudas que van surgiendo en un principio. Si ese es tu caso, mándame un mail o escribime en el formulario de contacto de mi web y con mucho gusto pues, te lo cuento o lo hablamos en otro episodio en este podcast. No vamos a hablar ahorita de grabar, de cómo grabar, de la técnica de grabación, del programa para grabar, del método para grabar, del micrófono para grabar. Porque en ese punto cada quien lo hace como quiere o como puede. Entonces no vamos a entrar en ese tema. Ahora vamos a hablar más o menos de cuál es el rumbo a tomar una vez que tengo grabado el audio de mi podcast. Ahora, ¿qué hago? De entrada, que quede claro, espacio gratuito jamás. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque, digámoslo como es, en Internet lo que es gratis, nunca es gratis. En Internet, si no pagas por algo, quiere decir que vos sos el servicio. Entonces, si no pagas por tu correo de Gmail, es porque Google te usa a vos para tener un ingreso con la información que vos recibís o envías en tus correos. Y eso está claro en los términos. Y vos al crear tu Gmail, aceptás que eso sea así. Entonces, no es gratis. Estás vendiendo tu información. Claro, cualquiera puede decir, pero como no trabajo en el gobierno y no soy multimillonario, no me importa. Bueno, está bien. Lo mismo pasa con tu audio, con tu podcast. Cualquiera diría, si voy comenzando, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Cuando esto crezca o cuando esto funcione, pues lo pongo en otro lugar o contrato un servicio profesional o luego vemos cómo hacemos, pero no. De entrada, quiero que te quede claro, espacio gratuito jamás. Cuando comencé, mi plan original es crear una academia de cursos para implementadores WordPress usando Plex. Ese es mi plan, ¿ya? O sea, ese es el rumbo en el que yo quiero tomar. Hay que comenzar con algo y ese algo es con contenido. Entonces, todavía no tengo yo la santa rutina de sentarme y escribir y grabar los videos para los cursos y eso. Entonces decidí comenzar creando contenido y comenzar yo a ir haciendo espacio entre todo el tiempo que tengo y todo lo que tengo que hacer. Entonces por eso comenzar con algo y ese algo decidí que fuera el podcast. En un principio se me ocurrió comenzar pero ya había tenido experiencia con iVoox y de por sí a mí la app de iVoox no me gusta. No me gusta y hay un montón de peros y por lo cual a mí no es un lugar en el que me gusta estar. Entonces, comenzar mi podcast ahí y tener que estar todos los días, porque yo esto lo quiero hacer todos los días, estar subiendo ahí todos los días era algo que en la verdad no me resultaba buena idea. Entonces, entre todas esas idas y venidas,
descubrí la aplicación de Anchor.fm para los amigos. Entonces vi que en la aplicación se podía grabar, editar y producir ahí mismo el podcast. Entonces dije yo, bueno, qué genial, lo quiero hacer diario y gratis también. Lo quiero hacer diario, entonces qué mejor que con el mismo teléfono y ahí mismo grabo, ahí mismo edito y pum, pam, pim y ya va para arriba y todo genial, todo perfecto. Pero ya una vez había creado el podcast en Anchor.fm, ya una vez creado mi primer episodio y todo, vi que la aplicación pues no era tanto como, no me resultaba cómodo. Yo conozco algunos podcasters, porque yo escucho podcast siempre, que graban incluso con los audífonos y el micrófono del iPhone. O sea, al fin y al cabo, uno pierde tanto tiempo queriendo hacerlo todo pro, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es comenzar con un mínimo y luego ir mejorando con el paso del tiempo y conforme uno vaya necesitando eso. Pero bueno, entonces yo no lo iba a hacer con los audífonos del iPhone en un principio, pero bueno, dije yo no, pues no me gustó cómo quedó, bueno, incluso hasta lo borré. Bueno, entonces después con mi computadora y un micrófono USB grabé mi primer episodio y el segundo y este. Bien, entonces por esa parte el atractivo de Anchor.fm pues ya no era algo de peso. ¿Por qué? No estoy usando la aplicación que la plataforma me da, entonces no, en honor a la verdad me da lo mismo ponerlo en Anchor.fm o en Spreaker o en esto y aquello. Entonces, buscando información para este episodio, leyendo, googleando, encontré en una web, le voy a poner el enlace en las notas del episodio, información sobre una nueva funcionalidad de Anchor.fm. Y leyendo en esa misma página, vi la traducción de los términos y condiciones de Anchor FM cuando creas un podcast. Yo siempre que le voy a dar acepto a unos términos y condiciones, los leo. Yo soy de esos locos que cuando viene un aparato y viene un instructivo, yo ese instructivo lo leo. No vamos al extremo de que no lo conecto hasta que he leído el manual, no, tampoco. Pero cuando ya tengo cierta noción de cómo se usa y en fin, pues la tecnología siempre me ha gustado, pero siempre el manual lo leo. Siempre, porque siempre hay algo. Ya sea una funcionalidad o ya sea algo, pero ya me estoy yendo por las ramas. En fin, los términos y condiciones de Anchor, cuando lo hice desde la aplicación, pues como que dije yo, lo dejo para después. Pues yo quiero comenzar al podcast y esto lo veo después. Gran error. Porque cuando leí la traducción, me fui a la página original de Anchor, porque todo está en inglés. Mi inglés no es muy bueno, pero con el traductor de Google verifiqué que era así, tal cual lo había leído en la web que les voy a compartir, y me asusté. Me asusté tanto que en ese mismo momento borré todo y paré todo. Es decir, que los episodios que escuchaste de los 2 episodios anteriores, esos son de la semana pasada. Tuvo que pasar toda la semana para que ahora grabar este nuevo episodio y ahora ya todo resuelto. Pero lo que sí, adiós Anchor FM, ¿por qué? Te voy a leer textualmente algunos puntos de los términos y condiciones. Por ejemplo, al crear un podcast en Anchor FM, nos concede, dice el texto, licencia mundial, no exclusiva, pero perpetua, libre de regalías, completamente desembolsada, transferible para usar, editar y modificar, incluido el derecho a crear obras derivadas, poner a disposición de otras empresas, y tal licencia sobrevivirá a la terminación de su cuenta o los servicios. Traducido al español, Anchor FM es dueño de tu podcast,
del nombre de tu podcast, de la imagen de tu podcast, y pueden hacer con ello lo que quieran, a donde quieran. No. No sé si te ha pasado, pero a mí cuando yo vi esto me asusté. Me asusté. No lo podía creer, pero sí, así es. Significa que Anchor.fm podía hacer incluso hasta lo que no quiero hacer yo con mi podcast. Por ejemplo, monetizarlo. Si a ellos les da la gana, lo pueden hacer y ¿qué pasa? Si creas, y eso es una de las cosas que tenés que tener claro cuando vas a contratar un servicio, por ejemplo, para alojar tu podcast. Tenés que leer los términos y condiciones para saber qué es lo que estás aceptando. ¿Por qué? Porque tenés que cuidar lo más valioso. En el caso ahorita del podcast, lo más valioso es tu feed RSS. ¿Por qué? Porque con este feed, yo creo que vas a oír la moto pasar, qué relajo. Porque con este feed da fe y legalidad que esto es tuyo. Porque con el feed vos podés solicitarle a iTunes que agreguen tu podcast a su catálogo, o a iVoox, o a Spreaker, o tal. Pero si vos no tenés control sobre tu feed, significa que la empresa que lo tiene puede hacer con él lo que quiera, incluso hasta borrarlo. Ahorita este es el episodio 3, pero yo me puse a pensar, y cuando tenga 1000 episodios en mi podcast, cuando primero Dios haya una comunidad, hayan oyentes, tirarlo todo a la basura, no. Y ahí fue que decidí girar y hacerlo como se debe de hacer desde un principio, con WordPress. ¿Cómo lo hice yo? Con WordPress, que ya lo tengo en mi web, y con un plugin, Serialist Simple Podcasting. Y cualquiera me puede preguntar, pero mira, amén, ¿y por qué no lo hiciste así desde un principio? ¿Por qué no? Porque hay un detalle que me puse a pensar en un principio y era el espacio, el hosting. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el episodio pesa unos 15, 20 megas. Ajá, y cuando tenga 100 episodios. Ajá, y cuando tenga 500 episodios. Ajá, y cuando tenga 1000 episodios. Claro, ahora el hosting es como el precio de la tinta para impresor. O sea, WordPress es gratis. Pues no es gratis porque hay que tenerlo en algún lugar, y ese lugar, si lo querés hacer bien, se tiene que pagar. Y claro, hay hosting desde $2 a hosting hasta de $60 al mes. Claro, y entre esos extremos, vamos lo que necesitas y lo que estás dispuesto a renunciar. Claro, un hosting de $2 no vas a exigir la misma calidad que uno de $60 al mes. Es obvio. Entonces, por el espacio, es que yo me lo pensé 2 veces a la hora de hacerlo con WordPress. Yo sabía que se podía hacer con WordPress, pero lo dudé. Ahora, decidí no hacerlo en otro lado. Dije yo, bueno, lo hago en mi web, porque la idea antes era sacar del feed, traerlo para mi WordPress, pero no. Ya después, ¿para qué le vamos a dar tantas vueltas? Hay que hacerlo bien, y hacerlo bien es así. En mi web, donde quiero hacer mi academia de cursos, aquí tengo mi podcast. Pero como hablamos del espacio, entonces mi podcast se aloja en avalos.sb/podcast. Pero pensando en futuro, se me ocurrió que los episodios de audio no guardarlos en mi hosting, donde tengo mi web, sino que en otro hosting con otro dominio, guardar ahí los audios. Por ejemplo, el dominio .com/1.mp3. Bien, entonces pensé en un futuro, cambio de hosting, o me estoy quedando sin espacio o algo, puedo con este mismo solo cambio el dominio, lo llevo al nuevo hosting y ya queda todo
sin ningún problema y no tengo que ir episodio por episodio editando. O simplemente los episodios del 1 al 500 quedaron en este hosting y los siguientes pues los sigo guardando en el otro hosting. ¿Por qué? Porque con el plugin en WordPress, lo único que ve el plugin es la dirección que yo le doy. Ahora le digo a esta, pero al episodio siguiente le puedo decir a esta otra. Y eso no afecta en nada al podcast, y no afecta en nada al feed, y no afecta en nada a los podcatchers o a las aplicaciones para escuchar podcasts. Así lo hice yo. Y por lo menos por lo que considero yo, pienso que es una buena alternativa y es lo que recomiendo. Y si lo estás dudando, pues yo te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque para comenzar tenés que crear contenido. Porque lo mejor es el marketing de contenido. Podés crear un blog, podés crear un canal en YouTube, hay tantas alternativas. Pero por lo menos para mí el podcast es una manera de comenzar a compartir conocimientos y experiencias, comenzar a crear contenido para la página y comenzar a practicar con la voz, porque en los videos que quiero crear para la academia de cursos no voy a salir yo ahí, mire, da clic aquí, no, sino que te voy a ir mostrando la pantalla y grabando mi voz. Entonces, qué mejor, ya que vamos a trabajar con la voz, qué mejor que mi voz te sea conocida. Perdón, yo sé que juré sobre mi alma inmortal no pasarme de los 15 minutos, pero fue tantas vueltas. Así que, como decía, no se trata solo de comenzar por comenzar, sino que comenzar bien. Y pienso que esta es la mejor alternativa. Este es el caballo ganador. Y esto es lo que recomiendo hacer. Si no te parece, pues me gustaría saber cómo lo harías o cómo lo querés hacer vos. Y si tenés algún comentario, te leo en avalos.sb. De momento eso es todo. Hasta mañana. Y perdón por haberme pasado y como no tengo audio final, hasta aquí llegamos. Gracias.